WFM encuentra el momento adecuado para establecer un segundo contacto. Nunca antes en la historia natural del hombre, dos elementos de semejantes magnitudes pudieron encontrarse tan afortunadamente. Muchas son aún las preguntas que quedan en el aire, pero tenemos el mejor contacto personal, el propio Jean Michel Jarre. For a long time, I always had the idea to make a concert in Teotihuacan. WFM sigue en movimiento y tenemos una órbita propia en relación a un fenómeno natural que desencadenará otro fenómeno de carácter social y humano. Así que mientras los astros siguen su rumbo, ustedes sigan de cerca a WFM. No dejemos pasar otras 96.9 lunas. I'm Jean Michel Jarre, and come out of the dark into the light with WFM 96.9 moons eclipsing the sun. El momento se acerca y será una comunión única entre nuestra estrella solar y nuestro único satélite. Entre el fenómeno cósmico y el evento en México de Jean Michel Jarre. Entre ustedes y WFM. You feel really the mutation between the old Europe of the 19th century. Este lunes a las 8:30 de la noche es Jean Michel Jarre y Esta en donde ustedes están. Aquí. And I think the idea of celebrating the eclipse at that moment is something really fantastic. Buenas noches México, yo soy Marta de Baile y este lunes es un lunes muy especial para todos aquí en WFM y sinceramente esperamos que también lo sea para todos ustedes, ya que contamos con un invitado muy especial. Jean Michel Jarre, quien por segunda ocasión nos ha cedido una entrevista para abundar más acerca del megaconcierto que el 11 de julio próximo realizará en honor al último eclipse de este presente milenio. Pues sin más preámbulos, lo mejor es dar inicio a esta entrevista realizada el pasado viernes en la habitación del músico. Este es nuestro segundo acercamiento al eclipse total del sol. Ok, Jean Michel, a pesar de que es la segunda vez que te entrevistamos, es la primera vez para mucha gente. Así es que, ¿por qué no, como estamos al principio, nos das una breve explicación de cómo empezaste, de tu historia, de lo que tu música es? Así la Ciudad de México sabrá exactamente de qué se trata. Okay, it's a very long story. I try to be short. Okay. Cut short. Cut the long story short. I mean, I'm born in France. I started by studying classical music, and also I've been involved with a lot of rock bands. I then came into a very serious school called Music Research Center, where I've been in touch with all the new form of doing music, like electronic music, before the synthesizer became as popular as it is today. And I produced a lot of rock singers. I did some lyrics, some songs, but I always had in my mind somewhere the idea of music be different than a rock song or than classical music, into a field of instrumental music without lyrics. Because to tell you the truth, when you can get rid of the singer, you have more space for music. You see what I mean? Bueno, es una historia muy larga, así es que trataré de ser breve. Mira, yo nací en Francia, comencé estudiando música clásica y tuve que ver con muchos grupos de rock. Después ingresé a una escuela muy seria en la cual empecé a tener contacto con toda esta música electrónica, antes de que el sintetizador definitivamente se hiciera tan popular como es ahora. Conocí en esos momentos a muchos cantantes de rock y escribí varias canciones, varias letras, pero en mi mente siempre estuvo la idea de una música diferente a las canciones de rock o de música clásica. No sé, un tipo de música instrumental sin letras. Porque al decir verdad, cuando te deshaces del cantante, tienes mucho más espacio para la música. I then went into the idea of conceiving a global concept with music, and to try to go from soundscape to landscape, and to move my music, and to think about how to visualize the music I was doing. So after Oxygen and Equinox, who have been certainly one of the most successful records at that time, coming from Europe,
I got the idea to start to think how this kind of music could be visualized. And after having made some tours in stadium or concert hall, I decided to escape from the routine of big tours or rock concerts and to try to create a kind of new format of concert, outdoor concert, integrating architecture, integrating environment, and these multimedia events were not only based on music, but with a lot of visual techniques that I developed with a team working with me for now more than 10 years. Giant projections, images projected on the facade of buildings, laser animation, but special animation laser instrument made of light and sound. That I play on stage. Also very special lighting equipment synchronized to the music played on stage. And the idea of this concert is to try to do one-off events that can be seen or perceived from a big distance. Quise concebir un estilo de música diferente, hacer un paisaje de sonidos, porque de esta manera visualizaría mi música. Después de Oxygen y Equinox, que eran mis dos discos más exitosos en Europa, se me ocurrió idear la forma en la cual esta música pudiera ser visualizada. Empecé con giras y decidí escapar de alguna u otra forma de la rutina, salir de las presentaciones en foros y los grandes conciertos de rock, y se me ocurrió hacer presentaciones al aire libre, que involucrasen escenarios abiertos, arquitecturas y efectos. Estos conciertos no deberían de estar compuestos únicamente por la música, sino también por la técnica y los elementos visuales que se han desarrollado desde hace 10 años gracias al equipo con el cual he estado trabajando. Hemos hecho proyecciones gigantes sobre fachadas de edificios, con rayos láseres, instrumentos de animación, un equipo de luces muy especiales sincronizadas con la música del escenario. Y la idea de este concierto es hacer un espectáculo que se pueda percibir desde una gran distancia, integrando obviamente el medio ambiente y la arquitectura. For a long time, I always had the idea to make a concert in Teotihuacan because I love your country, I love your culture, and when I've been aware of the existence of this big eclipse, the biggest eclipse of the century, and the last eclipse of the millennium, I said to celebrate a one-off astronomical event by a one-off musical event seemed to me having a lot of sense. And on top of it, the idea of the eclipse is also celebrating the dualidad, the duality of the sun and the moon, the night and the day, but also the duality of cultures, of religions, of ethnies, in a time, in my opinion, where so many people are chasing this kind of mixing cultures, mixing ideas, mixing religions, mixing also time, the bridge between the past and the future. And I think it's a fantastic opportunity for Mexico to also convey that kind of message throughout the world through a music event. Y desde hace mucho tiempo quise hacer un concierto en Teotihuacán porque de verdad yo amo a tu país, amo a tu cultura, y cuando me enteré del eclipse, que es por cierto el eclipse más grande del siglo y también el último del milenio, pues decidí celebrar el mayor evento astronómico con el mayor evento musical. A mí me parece que tiene mucho sentido. También es el hecho de celebrar la dualidad, el sol, la luna, el día, la noche, y se trata también de una dualidad de culturas, de religión, de etnias, en una época en la cual la gente está mezclando todas estas series de cuestiones entre el pasado y el futuro. Es que creo que es una oportunidad magnífica para que México sea otra vez reconocido ante el mundo a través de un evento musical. Has estado en Houston, has estado en Londres, has estado en Beijing, en Shanghái, en París. ¿Por qué no nos cuentas acerca de tus experiencias en cada uno de estos conciertos? Y después, ¿qué esperas de México? I mean, each of these projects are really specific. You were mentioning a few places I've done concert there.
And each time it's like to put a production of a film together. It's a different location, different actors, different story, different storyboard. Each time a kind of musical adventure. And Houston was very particular because of the involvement of NASA. It was the first time that NASA was involved in an artistic event. And it has been very special because I had a fantastic relationship with the astronauts. One of the ideas was for an astronaut to play a song I wrote. And this astronaut, his name was Ron McNair, and he was supposed to play saxophone on space and live connected with Earth. And we rehearsed. I wrote that piece. He was an excellent sax player, and the whole thing was ready. He called me just the morning before he left the planet, and he said, I talk to you next week when I'll be back, but you can watch me on television because you'll have the launch live. And it was Challenger, and a few hours later the whole thing exploded, and it has been really one of the big shocks of my life because he became such a great friend. And I even thought at one stage to quit and to stop the whole project. And all the astronauts from NASA called me and said, you have to continue, you have to go on, because also it has to become a kind of, in a way, happy memorial for all the astronauts, to prove that astronauts are not robots, but they are human beings like you and me. So that was very special. Cada uno de estos conciertos ha sido algo particular, algo específico. Y me imagino cada una de estas presentaciones en los países en que he estado como la producción de una película. Una locación diferente, diferentes actores y una historia diferente en cada ocasión. Cada una ha sido de verdad una aventura musical. Houston, por ejemplo, fue muy interesante gracias a la participación de la NASA, que fue la primera vez que este organismo se interesó por tener que ver en un evento artístico. Fue especial porque tuve una relación realmente cercana con todos y cada uno de los astronautas, y una de las ideas fue que Ron McNair, un astronauta, tocara el saxofón en el espacio, estando en línea directa con la Tierra. Ensayamos la pieza, él es de verdad un excelente saxofonista, y me llamó antes de despegar y me dijo que me llamaría cuando llegara, pero donde él viajaba era el Challenger, y de verdad fue un gran impacto para mí, porque de verdad fue un gran amigo y fue el perder a un gran amigo. Después de esto pensé en parar el proyecto, pero todos los astronautas me llamaron e insistieron en que yo debía de seguir el proyecto, ya que el espectáculo sería una especie de feliz tributo para todos los astronautas, probando que son seres humanos como tú y yo, y no robots. Fue realmente algo especial, Houston. Lyon was also something very special. It's my hometown, and I've been asked to do a concert for the venue of the Pope, John Paul II, and that has been also very special because linked of spirituality and music, and also old monuments, old houses, and then the Docklands also in London has been very special because it was a fantastic place. It's a place where the film Brazil has been shot, where you feel really the mutation between the old Europe of the 19th century and the futuristic one. A very tough project because we had a lot of rain, and Tlaloc was particularly alive that night, but it has been a fantastic souvenir in front of 1 million people. In Houston, we had I had 1.5 million people. That was extraordinary. All the federal state was blocked in front of the skyline of downtown Houston, because the idea of all these concerts was to also using the backdrop of the skyline, whatever is the modern skyline of Houston or the old one from the Docklands or the old one from Lyon, for instance. And China is probably one of the most exotic, if I can say. So it's like playing on the planet Mars. Lyon también definitivamente fue muy especial, digo, al fin y al cabo es mi pueblo natal, y se me solicitó hacer un concierto para conmemorar la llegada del Papa Juan Pablo II. Fue muy especial porque tuvo relación con la espiritualidad y la música, y todos los monumentos y todas las casas se encontraban involucrados.
Por otro lado, también la experiencia en los muelles de Londres fue fantástica. Ahí se filmó, por cierto, la película Brasil, y ahí sientes la mutación entre la vieja Europa del siglo XIX y la Europa futurista. Fue un proyecto muy duro, tuvimos muchísima lluvia, por lo cual nos deja pensando que a lo mejor Tlaloc estaba muy presente aquella noche, pero fue fantástico estar ante 1 millón de personas. Por otro lado, Houston. En Houston tuvimos 1,5 millones de gentes. Todo el centro de Houston estaba completamente atestado, y la idea de este concierto fue la de usar la arquitectura de los rascacielos de Houston. Lo mismo sucedió en Docklands y en Lyon. China, por otro lado, ha sido de lo más exótico, una de las experiencias más exóticas que he tenido. Fue como haber tocado en el planeta Marte, gente totalmente diferente. China is probably one of the most exotic, if I can say. So it's like playing on the planet Mars. It's total different people. And I remember the one story that could resume the whole thing. I talked about this to Martin the other day about the fact that at the end of the last concert in Shanghai, one very old guy came in and with his grandson, and he said, "You see, I wanted you to be introduced to that man," talking about me, "because when you will have my age," the guy was maybe 90 years old, "you will remember that this guy came with a team, a strange team crew from Europe with red cases, because we had red fly cases, and he made some strange music with strange images, and then he disappeared." And I think that's very Chinese. Like the whole thing was kind of like a Chinese legend, and I really loved that. And but for me, I think the most exciting project of all is certainly the coming one in Teotihuacan, in a country that I really love, and trying to establish a bridge to vis-à-vis a culture, your culture, so rich and also so not so known. A lot of people are making confusion between the Aztecs and the Incas, and they don't. And you know, we are all victims of cliches. France has these own cliches with bread and red wine. You have your own cliches with tacos and sombreros, and we know that Mexico is far more than that. China ha sido de las experiencias más exóticas que he tenido. Fue como haber tocado en el planeta Marte, porque es gente totalmente diferente. Inclusive recuerdo una historia que, por cierto, le platiqué a Martín el otro día. Durante el último concierto en Shanghái, un hombre muy viejo llegó con su bisnieto, un hombre como de 90 años, y le dijo al chico que quería que él me conociera, porque cuando él tuviera su edad, recordaría que un buen día, un hombre con un equipo extraño de Europa y cajas rojas, porque las cajas que usábamos para empacar todos los instrumentos eran rojas, llegó a hacer música extraña y después desapareció. Creo que eso es como la típica leyenda china, y de todo lo que más me llama la atención, en lo que tengo mayor interés, es el concierto que viene. En un país que quiero de verdad mucho, intentando establecer un puente entre su cultura tan rica y no tan conocida, porque mucha gente, se confunde con los aztecas y los incas. Todos somos víctimas de los clichés. A Francia le pasa lo mismo con el vino tinto y el pan, a ustedes les ocurre lo mismo con los tacos y los sombreros, pero sabemos que hay más que eso en México, y el celebrar el eclipse ese día es algo realmente fantástico. ¿Cómo te has preparado para todo este evento? Porque me imagino que has leído mucho sobre nuestra cultura, sé que has escrito algo especial para el evento. No sé, me gustaría saber cómo Jean Michel Jarre se ha preparado para esta presentación. I mean, I've composed special music with for the event, and mixing of pre-Hispanic instrument and modern music. I used Nahuatl language. I wrote some songs with Nahuatl words and Nahuatl language. So the music obviously will be partly original, new music, and partly also old music like Oxygen and Equinox and Campus Magneticos and all, but rearranged for the occasion.
And apart from that, I really prepared myself by reading and talking a lot with a lot of Mexican artists, because this project is not only my project, it's a Mexican project. It can be only done with the total complicity and involvement of each of us, of you, of when I'm talking about you personally, but also you as media, but also as of all the Mexicans. It's a Mexican event, and I'm just the catalyst of that event. Bueno, compuso música especial para el evento, mezclando música prehispánica y música moderna con los respectivos instrumentos, y por cierto ocupo el náhuatl como lenguaje con el cual escribí algunas canciones. Parte de la música será nueva y también tocaremos piezas como Oxygen, Equinox y Campos Magnéticos, pero arregladas para la ocasión. Y aparte de eso, he estado en contacto con otros artistas mexicanos, porque este proyecto no solo es mío, sino de todos los mexicanos que van a estar presentes esa noche. Solo puede llevarse al cabo si tú como medio de comunicación y como persona participas. Y definitivamente que esto es un evento mexicano y yo soy únicamente el catalizador del mismo, nada más. ¿Cómo explicarías a toda la gente que nos están escuchando lo que van a ver? Porque todo el mundo está muy curioso, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe cómo las pirámides van a tomar vida. Así es que, ¿por qué no nos explicas qué van a ver y qué esperas del evento? I mean, the idea is obviously to never forget that we are talking about an archaeological site, and we have to respect the site. To respect the site is also to make it alive, because I think the best way of respecting old stones is to never forget that these old stones at one stage were young stones built by people like you and me, and the best way to make them alive to create animation, to create life around it, a movement. So the main stage will be at just in front of the pyramid of the sun, and some lighting effects and graphic also images will be projected on the facade of the pyramid of the sun, and it will be seen and perceived from a big distance, not only in the site. It's very important for the people to understand, and also it's very important for the media to help to communicate for security reasons and to understand exactly that we are not talking about a regular rock concert where you have to be. That's right. To be as close as possible to the stage. The stage is just one element. The whole element is Teotihuacan, and Teotihuacan can be seen from a distance, and even people at 3 or 4 miles from Teotihuacan will have a good view of the concert. It's very important for everybody to understand that. And the idea, obviously, for the sound is to use an FM signal. Guess which one? And an FM radio signal that will allow me to allow everybody to get the sound through a portable radio, through a Walkman, exactly in sync with the visual, and to avoid any kind of acoustic delay, and also to allow people, even for free, to get a fairly good idea of the concert. So the concert will be made, apart from music, with a lot of obviously lights, lasers, and also fireworks, a combination of new techniques of fireworks I have developed, and Mexican style of fireworks, working with a lot of Mexican people. Bueno, la idea obviamente consiste en no olvidar que se trata de un sitio arqueológico y que debe de ser respetado. El respetar el sitio es, de alguna u otra forma, revivirlo. Estas viejas piedras en algún momento fueron piedras jóvenes, construidas por gente como tú o como yo, y la mejor forma de revivirlas es creando una animación, dándole vida, dándole movimiento. Y estaremos frente a la pirámide del Sol, habrá efectos gráficos, ilustrarán en la pirámide del Sol y se podrán percibir a gran distancia, no solo en el sitio mismo. Por otro lado, es importante que la gente entienda y que los medios difundan a la gente que no estamos hablando de un concierto regular de rock and roll. El escenario es tan solo un elemento, ya que Teotihuacán se podrá ver desde una cierta distancia,
música, y la gente que se encuentre a 3 o 4 millas del sitio tendrá también una buena vista del concierto. Es muy importante que toda la gente también se entere de que el sonido del concierto llegará vía satélite por una estación FM. Me imagino que ya sabrán cuál es, ¿no? Y el sonido llegará de manera sincronizada por radio al mismo tiempo que los efectos visuales. Así es que la gente, de manera gratuita, a una gran distancia, podrá obtener una buena vista del concierto, que por cierto no solo incluirá música, sino también rayos láseres, luces especiales que irán sincronizadas con la música, juegos pirotécnicos al estilo mexicano y algunas otras sorpresas más. Y bueno, así es como llegamos al final de la segunda de varias entrevistas que tendremos a lo largo de este mes con Jean Michel Jarre, quien el próximo 11 de julio musicalizará lo que viene a ser el último eclipse del milenio y el más grande de este siglo. Como bien lo dijo Jean Michel, solo por WFM tendrán la oportunidad de ver y escuchar el eclipse del sol. Así es que este próximo 11 de julio, 96.9 Eclipsando al sol por WFM. Esta fue una traducción de Arturo López Gavito en colaboración con Horacio Loyo Gris y una producción de Jorge Villegas. Yo soy Marta de Baile, mil gracias, muy buenas noches.